Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vulca Podcast, un podcast donde platicamos sobre ciencia y sobre las personas que están detrás. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, que es bióloga también acá de la Facultad de Ciencias Químicas, a Bárbara. Así que Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto a todos y gracias David por la invitación. No, bueno, y qué gusto tenerla acá y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, si quiere, para comenzar, vi que ahorita está trabajando en el TEC de Monterrey, ¿verdad? Estoy dando clases desde el 2020 en el TEC de Monterrey. Ha sido toda una nueva experiencia y desafío, pero allí voy. ¿Y qué tal cómo ha sido? No sé, el TEC de Monterrey es como un lugar bien icónico, siento yo. O sea, es como también pues es una institución bien famosa para todo el mundo, ¿no? Sí, pues la verdad es que es impresionante solo estar. No estoy en el campus de Monterrey, estoy en el campus Querétaro. Sin Ah, ok, ok. embargo, solo ingresar al campus es impresionante. La verdad es una institución muy completa. Pues es la primera vez también que trabajo en una institución privada. He estado más ligada a instituciones públicas como la USAC o la UNAM. Entonces también ver esa diferencia es interesante también. ¿Y por qué? ¿Qué ha sido como lo más diferente que ha visto? Pues para empezar me impactó que siempre habían como snacks para los Ah. profesores. Bueno, hay bicicletas donde tú, si quieres trabajar en la bicicleta estacionaria, tiene el espacio para poner tu compu. Entonces son cosas como de primerita, como que impactan, ¿no? Llama la atención todas esas facilidades y como que el TEC de Monterrey está muy enfocado en dar un ambiente agradable a sus profesores y sobre todo a sus estudiantes. Ujú. Entonces ves hamacas en los jardines, sillas así muy cómodas y entonces los estudiantes también tienen como muchas facilidades para estudiar así relajados. Sí, es otro mundo, la verdad. No, pero se escucha bonito, pero y cabal, como dice, ahorita, bueno, el año pasado fue cuando empezó ahí, y antes, por ejemplo, algo bien curioso fue que vi que había estado en un instituto de geología. Entonces, pues, o sea, si quiere, antes de como entrar a los proyectos que salieron de ahí, ¿cómo fue trabajar con geólogos? Porque yo siento que ellos son como una rama bien diferente, pero no sé, yo nunca he conocido a uno. ¿Cómo fue para ustedes eso? Pues fue muy interesante. La verdad es que mi carrera ha sido como, bueno, como la de muchos científicos, creo yo, en el que has entrevistado, ha tornado diferentes eh, caminos, líneas de investigación. Entonces yo conocí a otra bióloga, también guatemalteca, de la del Valle, Lisette Pérez, es doctora en limnología. Ajá. Y pues nos hicimos amigas aquí en México. Formamos un grupo muy bonito de chapines científicos. Entre ellos también estaba, bueno, está Rodrigo Zacahuí, que también yo creo que ya lo has Sí. entrevistado otras veces. Entonces formamos una comunidad, digamos, chapina muy bonita. También Eduardo Rubio. Y platicando, pues yo terminé mi doctorado y entonces estaba como qué iba a hacer, ¿no? Entonces, pues fue una posibilidad hacer mi postdoc en el Instituto de Geología y entonces sí fue totalmente diferente para mí brincar de un instituto totalmente biomédico, biológico, o sea, siempre había estado en ese medio a un mundo geológico. A veces habían pláticas que yo decía, ay, como que eso no me llama tanto la atención, pero voy a ir solo para ver de qué se trata. Y no, era también súper interesante, pero como no había explorado esa área, no. Luego cuando ya la fui conociendo y fui empatando mis datos biológicos con lo geológico, fue ahí cuando fue un real boom así de, esto está muy interesante y pues también esa colaboración, esos grupos multidisciplinarios también te dejan otros conocimientos, te dan Y, y, otra po- ventana. y pongámosle aquí, cuando empezó a hacer este postdoc fue donde empezó a ver lo de metagenómica, o ya lo había visto un poco Sí. desde antes.
No, fue totalmente todo nuevo aquí en Ah, ok, geología. ok. Fue como abrir una puerta totalmente nueva para mí. Sí. Si quiere, hablemos un poco, cabal, de lo que había estado trabajando en su tesis doctoral, porque al menos por lo que bueno, estuve viendo sus artículos y cabal está como, bueno, al principio estuvo acá en la USAC y estuvo en el ENAP y cabal tiene varios artículos de Chagas y después se salta como a esta parte de platelmintos y tiene como varios artículos de eso y después pasa a metagenómica. Entonces son como, si quiere primero hablemos de lo de tesis, bueno, me imagino que en su tesis doctoral vio varias cosas, pero si quiere, empecemos con esto de platelmintos, porque, o sea, al principio, el primer artículo que yo, porque yo no tenía ni mucha idea de qué era eso, entonces cuando empecé a ver el tema, pues vi que era un tema enorme. Entonces me da la duda de que al final el principal problema que yo veo es que era como bien difícil tener líneas celulares estables de algunos de estos gusanos, pero ¿por qué era esto y cómo fue su experiencia trabajando con ellos, por ejemplo, de pasar bueno, no sé si había un poco de relación tal vez de Chagas a esto? ¿Cómo fue eso para usted? Sí, bueno, tal vez contar un poquito que cuando yo estaba trabajando Chagas, pues siempre me llamó la atención pues la parte molecular. Ok, Entonces yo estaba ya muy ligada a esta, a esta área. Y cuando conocí a mi tutor de doctorado, fue en un congreso de jóvenes científicos latinoamericanos, gracias a Yarnas. Es una organización que une países latinoamericanos. Y allí lo conocí y nos tocó trabajar en la misma mesa para exponer como las situaciones complicadas de ciencia en Latinoamérica. ok, ok. Y entonces le conté que yo estaba buscando hacer un posgrado fuera. La verdad es que ya había pasado mucho tiempo cuando me gradué de la licenciatura. Me quedé trabajando en la facultad y tuve proyectos de investigación. Entonces como que ya había pasado mucho tiempo y yo dije, ya no quiero hacer una maestría, quiero hacer un doctorado directo. Entonces le conté toda mi historia, que había trabajado, y él me dijo, pues en mi laboratorio eres bien recibida, si pasas los exámenes en la UNAM tienes beca, ya tienes beca, porque es un posgrado de excelencia, entonces los posgrados de excelencia en México tienen beca si pasas, si ingresas. Y entonces me contó que trabajaban igual biología molecular y en platelmintos. Ellos son los pioneros en la investigación en la cisticercosis y neurocisticercosis en México. La verdad es que lograron casi erradicar Ah, la neurocisticercosis en México después de muchísimos años, ¿no? Como más de 15 años de trabajar. Y es un grupo muy fuerte de diferentes institutos. Y mi asesor, el doctor Juan Pedro Laclet, pues es como uno de los grandes líderes. Entonces a mí me llamó la atención, era otra enfermedad tropical desconocida o desatendida y que en Guatemala pues no había muchos estudios. Entonces yo dije, sí, me voy a hacer el doctorado, regreso a Guate y sigo con este nuevo tema que es muy fascinante, pero al final me quedé en México. Pero cuando llegué a la UNAM, también pues, fue todo otro mundo, fue fascinante, los laboratorios, el nivel del Instituto de Investigaciones Biomédicas, o sea, ir a sesiones cada mes para conocer los trabajos de los otros investigadores. Estos eran los seminarios institucionales, aparte teníamos seminarios de laboratorio en el que cada quien va dando sus avances o se discute un artículo. Entonces todo era como un mundo fascinante, era como... El punto era que yo iba a trabajar genómica funcional de un proyecto totalmente novedoso que nadie había intentado y pues mis bases de genómica funcional eran casi nulas, ¿no? De inmunología, que los biólogos no llevamos inmunología, entonces sí, sí, claro. me tocó aprender pues de todo, pero yo me acuerdo que cuando yo llegaba al laboratorio, yo decía, algún día yo voy a estar en mi mesa trabajando sola, nadie me va a estar
ayudando. Esa era como mi meta a corto plazo y sí, como en 2 meses yo ya tenía el manejo de varias técnicas y ya no necesitaba estar preguntando cómo se hace tal reacción, cómo ahora. Entonces también leer mucho, estudié muchísimo, fue como un tiempo bastante intenso, pero al final pues los logros fueron muy, muy buenos. Bueno, ingresé al posgrado. Y pongámosle acá, o sea, bueno, cabal, como usted decía, cabal, al final, este es como el artículo de revisión, pero después cabal se centra solo en cisticercosis, que cabal es como lo que es bien popular acá, de que cuando uno come, si uno come carne de cerdo, pues no bien cocida, pues a uno le va a dar y cosas así. Pero, pues, estaba bien extraño, al menos yo que no estoy muy familiarizado con el tema, era como, ¿por qué es como tan difícil trabajar con estos parásitos, por ejemplo? ¿Qué es como lo más complicado de ellos? Porque entiendo que este era como uno de los problemas, ¿no? Que pues no era como muy fácil y entonces usaban como un parásito, tal vez esto está mal dicho, pero usaban como un parásito análogo o cosas así, Modelo. cuál era como el inconveniente ahí? Bueno, en primer lugar, que como ya casi se erradicó la cisticercosis, es bien difícil conseguir parásitos. Ah, Entonces, wow. en México ya es difícil conseguir estos parásitos. Todos los esfuerzos que se han hecho, pues han dado buenos resultados. Y entonces ahora estamos como en la era de la genómica, queremos entender los parásitos, cómo su biología, cómo interactúan con el huésped. O sea, son trabajos que ya tienen un rato, pero gracias a la tecnología ahora pues se ha podido avanzar un poquito más. Y el problema de la cisticercosis en sí es que para cultivar los cisticercos in vitro es muy difícil. Necesitan pues medios específicos que es todavía bastante complicado. Además, ellos son sexuales, entonces necesitan como completar el ciclo con la tenia. Entonces necesita esa parte, se lleva a cabo en el cerdo y luego, o sea, es un ciclo complejo y caro, digamos. Ajá, entonces era lo difícil, entonces por eso se buscan modelos, que en este caso son la tenia crassiceps, que es una Ajá. tenia de zorro y de ratón. Ah, Entonces el ok. ciclo es más fácil completarlo porque además estos cisticercos tienen la ventaja que se reproducen por gemación de forma asexual. Entonces, pues los pones en un medio de cultivo y solitos ellos se van reproduciendo o los inyectas en el peritoneo del ratón y obtienes pues bastantes. Más bien en el peritoneo del ratón es donde se reproducen y en el medio de cultivo pues los tienes ahí bastante tiempo y los puedes mantener, digamos. Uh-huh. Y pongámosle, cabal tienen un artículo donde bueno, dice obtenidos, es perfil de proteína de quistes de tenia, pero obtenidos del músculo esquelético y el sistema nervioso central de cerdos. Entonces ahí ustedes tuvieron sus cerdos, tenían como, y usted, o sea, sí los tenían ahí, era como, usted veía esos cerdos o alguien les pasaba las muestras, por decirlo así. Sí, en ese artículo colaboré con un compañero de laboratorio Ajá. que él trabajaba la parte proteómica. Yo trabajaba la parte genómica y él trabajaba la parte proteómica. Y yo trabajaba con el modelo murino y él trabajaba directamente con los cisticercos en una colaboración con la Facultad de Veterinaria. Entonces en la Facultad de Veterinaria tenían los cerdos infectados de manera artificial, ¿verdad? Y entonces a veces los veterinarios les avisaban que había un cerdo infectado en alguna comunidad y entonces ellos iban a buscarlo y les hacían las pruebas, a veces les daban a los cerditos o a veces eh, pues ya los iban a sacrificar, entonces les daban carne con cisticercos. Entonces eran las dos formas de obtener los cisticercos. Y pongámosle, usted cuenta que ahí en México pues ya está casi eliminado, pero pongámosle aquí en Guatemala hay datos como de esto, o alguien se ha preocupado como por esto.
Pues digamos que en México no está totalmente erradicado, pero ya hay toda una discusión acerca de si sigue siendo un tema de salud pública o ya no es un tema de salud pública. Hay grupos que se están como confrontando en esta temática para saber si sigue siendo un problema de salud pública o definitivamente ya no, porque son muy pocos ya los casos. En Guatemala, sin embargo, de lo último que escuché de eh, creo que es médico veterinario que trabaja en Zacapa, los datos que tenían eran increíbles, o sea, hay mucha cisticercosis todavía en Guatemala, por lo menos en el oriente, y no se ha estudiado de manera rigurosa, entonces creo que es un tema que apenas se está retomando, creo que hace mucho tiempo se empezó como a estudiar, luego se dejó y ahora lo está retomando este grupo en CUNSAC y creo que sí es necesario porque pues siempre hay alguien que conoce a otra persona que tuvo neurocisticercosis o dicen que tenía parásitos en el cerebro, ¿verdad? O sea, por alguna red conocemos a alguna persona que ha padecido esta enfermedad. Uh-huh. Y como María Cabal, después de esto es que se pasa a lo de metagenómica. Y al final este es como un tema, es como bien interesante, pero se escucha un poco complejo. ¿Cómo fue su experiencia como empezando con el tema? Porque llegó al lab de geología y cómo fue como toda esta avalancha de información para usted y empezarse como a sumergir en el tema. Como brincar de enfermedades a Ajá. geología. Sí, pues fue o sea, digamos que trabajar con la tenia y los platelmintos fue un reto, pero pues eran parásitos y más o menos yo venía de protozoos, me pasé a gusanos planos, entonces era también el entender que había un ciclo de vida complejo, un hospedero y cómo se completan los ciclos, etcétera. Terminé mi doctorado todavía con mucho trabajo por hacer. Creo que eso nos pasa siempre. Terminamos el doctorado en el mejor momento, cuando tenemos datos, cuando estamos en lo mejor. Pero pues ya ese proyecto no iba a continuar en ese momento, entonces yo tenía que buscar qué hacer. Y justo nació mi primera hija y entonces yo dije, me voy a dedicar a la maternidad un tiempo, pero por supuesto ese tiempo no estaba solo dedicada, estaba buscando qué venía. Entonces, buscando, me di cuenta que habían muchos estudios, bueno, muchos, pero varios en Noruega, Suecia, en el que utilizaban técnicas genómicas para estudiar sedimentos. Entonces, como estaba en constante comunicación con Liz, le dije que por qué no habían como intentado hacer genómica en los sedimentos si ellos trabajaban toda la paleolimnología, paleoecología, ¿por qué no intentar? Me dijo, pues porque no hay quien le entre, no hay quien le quiera entrar si te animas. Entonces armamos un proyecto y así fue. Ella habló con su jefa, le contó que había alguien interesada, armamos el proyecto, se lo contamos, le pareció. Luego buscamos otros colaboradores, gente que Ajá. nos financiara el proyecto. Eso fue súper importante. Y todo se fue dando, todo se fue dando. Entonces yo dije, bueno, sí, por aquí es. Me dieron el postdoc de la UNAM y entonces empecé a trabajar. Por supuesto, nada que ver con lo que yo hacía, tuve que hacer otro, yo les digo que yo hice otro doctorado con ese proyecto, porque fue aprender técnicas pues de genómica, de secuenciación de nueva generación, toda la cantidad, cuando me entregaron esa cantidad de datos gigantesca, fue como, ¿qué voy a hacer? Tuve que aprender bioinformática, estadística aplicada a esos datos. Entonces yo
buena parte de mi doctorado lo pasé con otro investigador que es pues especialista en bioinformática. Y así fue como pude avanzar como en esta nueva línea de investigación. Aprendí muchísimo, aprendí eh, pues no solo de metagenómica, también aprendí de geología, de los lagos, de limnología, cómo se estructuran. Entonces también me abrió otra puerta, digamos, y otra forma de pensar, porque es muy diferente cuando estás planeando un experimento tan controlado como lo que hice en el doctorado, a cuando Ok. tienes múltiples variables en un ambiente abierto y tienes que cambiar totalmente la idea, ¿no? La forma en la que se estructura el proyecto. Y, Sí. pero pongámosle, a qué se refiere? O sea, ¿qué tan fácil es que, o qué tan estéril hay que mantener las muestras? Porque al final lo que se recoge es, bueno, ustedes lo que hacían era como recoger sedimento, usted me corrige si voy mal, lo que hacían era recoger sedimento profundo de donde había un lago para rearmar la historia a partir de el ADN que encontraban en el sedimento, ¿verdad? Pero, ¿y cómo es que se maneja eso? O sea, no sé, se escucha como tan fácil decir como, ah, no, solo recojo acá y después lo analizo, pero, o sea, decía de que habían recopilado como 27 millones de proteínas y es como, ¿cómo? O sea, es como un montón. 17,000. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, empezando porque era un proyecto pionero, no se había hecho algo así en México. Entonces, fue como un poquito de la experiencia que tenían otros investigadores con sedimentos actuales. De ahí partimos para ir armando como esta y un poco de la experiencia que tenía el grupo de la doctora Socorro, donde trabajaba, bueno, Liz era investigadora asociada en ese momento de ella. Entonces ellos tenían mucha experiencia en perforar lagos para sacar núcleos sedimentarios. El Ok. punto aquí es que teníamos que tener lo más estériles o aisladas de la contaminación ambiental las muestras que íbamos sacando. Entonces, bueno, otro punto fue que nosotros pensábamos que podíamos reconstruir la historia de millones de años y pues no. Esto se hace en permafrost, en estos suelos congelados, pero en los trópicos pues es muy difícil porque el ADN se degrada. Entonces la sugerencia fue que comenzáramos con 10,000, 11,000 años a ver cómo nos iba. Entonces, como ellas tenían muy bien datado todos los perfiles sedimentarios, pues nos fuimos 12,000 años más o menos atrás, sacamos dos núcleos y medio, dos de 1 metro y uno de 50 centímetros. Y allí en campo construimos un laboratorio allí in situ en el que limpiamos todo, nos pusimos trajes especial de como esos Ajá, para para genética. aislar Ajá. nuestra contaminación. Entonces fue, de verdad creo que esa parte fue increíble, como consolidar. Ahora que lo veo, digo yo que qué equipo el que se formó, porque por un lado estaban los geólogos y geofísicos haciendo la perforación del núcleo. En el medio habían unas estudiantes que limpiaban los núcleos que salían por fuera con agua y cloro, la parte de afuera para pasárnoslo lo más limpio. Y adentro estábamos 4 personas, una que lo recibía y lo volvía a limpiar. Eh, Liz y Socorro sacaban el núcleo del nucleador y yo iba muestreando, bueno, fue toda una como dinámica de colaboración para poder tomar esas muestras. Entonces yo, Liz, la verdad es que
tiene una habilidad en campo increíble, sacaba el núcleo y me iba pasando los tubos, íbamos rebanando el sedimento y sacando las muestras del centro de este núcleo y directo los metíamos a nitrógeno líquido para transportarlos al laboratorio y quedara todo congelado. Entonces, todo eso lo hicimos en un día en campo. Ya nuestra jefa ya se nos estaba desmayando ahí del calor que nos hizo adentro de ese laboratorio. Pero fue una experiencia muy buena, muy, muy bonita. Yo creo que ese trabajo multidisciplinario y transdisciplinario es algo muy, muy enriquecedor. Y pongámosle, Sí, esos sí. artículos acaban de salir, bueno, salieron este año, si no recuerdo mal, creo que fue la fecha, los dos, porque son, bueno, sí, de ahí seguramente salen muchos, pero pongámosle, ¿qué piensan? ¿Piensan cómo seguir haciendo más proyectos de estos? Porque sería interesante, ¿no? Cómo mantener la colaboración y ya que salió como, pues salió bien, que piensan seguir haciendo más proyectos como este. Pues sí, la idea era como empezar una línea de investigación en esta área, pero no, pues no se pudo en la UNAM, no se pudo seguir. Pero esa es mi idea. Ahorita tengo varias colaboraciones en las que en diferentes lagos aquí en México, otro es en 2 lagos en el sur de México, en Chiapas, que se secaron en cuestión de pocos meses, se secaron y entonces ahorita estamos trabajando esto también en colaboración con Lisette y su esposo, el doctor Matías Bucher, que ellos ahora están en Alemania, pero seguimos trabajando en colaboración. Y también estoy trabajando en otro lago en el centro de México, que es un lago de formación volcánica, con otro doctor de geociencias de aquí de la UNAM Juriquilla, en Querétaro. Y pues la idea aquí también, ya se recuperaron muestras y la idea es pues seguir analizando todo esto y tratar de entender un poquito la dinámica de los microorganismos en estos ambientes volcánicos y la influencia del humano en todos estos lagos, que eso es bien importante. Y pongámosle Sí, cabal a entonces sí, yo quisiera. Cabal, eso le quería preguntar, porque por ejemplo, ahí decía que a partir de de la recolección de sedimentos se puede inferir cosas como la evidencia de los primeros impactos humanos, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se llega a una conclusión como esa? ¿Qué hacen ya en la parte de laboratorio para llegar a esa conclusión, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en el lago de Chalco fue impresionante. Cuando te vas más al pasado, al Holoceno tardío, Ajá. es impresionante cómo era el ambiente en ese momento. Entonces, es un lago de agua dulce, con frío. El ambiente era un ambiente de bosque, de pino encino, más que todo coníferas. Eh, encontramos algas, indicadoras de un ambiente sano también, hongos, los hongos son muy buenos indicadores, entonces parecía que era un ambiente muy sano. Luego tenemos otra zona que es más o menos entre los 9.000 y los 6.000 años en que el ambiente cambió muy drástico de frío a muy caliente. Entonces los niveles del agua disminuyen y la salinidad aumenta drásticamente y esto hizo que cambiara la biodiversidad de forma drástica. Entonces también encontramos que el bosque sufre algunas modificaciones, principalmente en los hongos. Vemos hongos más asociados a bosques tropicales, o sea, se ve el cambio de un bosque de clima frío a un bosque de clima más cálido. Y al final de este tiempo, que es por los 6.000 años, que es cuando los arqueólogos y antropólogos han dicho que se establece el ser humano en esta región, en el centro de México, se ve una degradación del paisaje bastante drástica. Cambia el bosque,
y algo que nos llamó mucho la atención, porque también aquí hay otro cambio en el clima. Pasa de un ambiente muy cálido a un ambiente como más templado. Empiezan las lluvias y entonces tenemos como muchas lecturas de mosquitos, muchos mosquitos, que eso puede ser por el cambio de hábitat, de calor a lluvias, a húmedo, pero también de bosque a pastizal. O sea, ya aquí ya encontramos más gramíneas, o sea, hay una degradación del ambiente. Entonces, pareciera como que sí hay una tala del bosque bastante fuerte Ajá. en estos tiempos. Y los microorganismos que encontramos, por ejemplo, ya están más asociados a enfermedades. El bosque, el agua del lago ya es más eutrófico, o sea, ya está más contaminado. Pues los microorganismos, los hongos, por ejemplo, ya no encontramos hongos asociados a bosques tropicales, sino ya son hongos microscópicos asociados a patogenicidad de algunos invertebrados y también de pastizales. Entonces, esto es súper interesante porque puedes ver la degradación del lago en sí, pero también del entorno, cómo fue cambiando el entorno de esa región. Y todo eso es porque los sedimentos de los lagos son como bibliotecas, digamos, que van almacenando toda la información que hay a su alrededor. Eso por la erosión. Y cómo es que, por ejemplo, al final, cómo es que logran como lograr aislar, o sea, como purificar el ADN, por decirlo, de todo el sedimento y lograr secuenciarlo como todo? O sea, ¿es un proceso muy largo o ya es como un equipo muy optimizado, por decirlo así? Sí, digamos que no es un proceso tan largo, ya hay un kit Ah, ya específico venden kit, wow. para, ya hay kits, ya que funcionan muy bien porque una de las características del ADN en sedimento es que se preserva por los ácidos húmicos del Ah, ok, ok, sedimento, ok. pero esto interfiere a la hora de la amplificación. Entonces estos kits ya te remueven, digamos, todos estos ácidos y todo lo que te va a interferir en la amplificación del ADN. Entonces es una maravilla. Nosotros lo personalizamos, le hicimos modificaciones que nos dieron muy buenos resultados. Y bueno, en este caso yo no hice las librerías, que es como un paso previo a la secuenciación, pero en estos nuevos estudios en los que estoy trabajando, sí, nosotros estamos haciendo las librerías en laboratorio, que es como el paso previo a la secuenciación y luego ya mandas a secuenciar. Tardan entre 2 y 3 meses, dependiendo del lugar a donde lo envíes, a veces menos, y ya te regresan archivos con cantidades de datos exuberantes. Sí, y ahí es cuando empieza lo bueno. Por ejemplo, me da curiosidad porque al final esto suena como muy perfecto, porque uno puede al final tomar una muestra de cualquier cosa y tener como todo un perfil de lo que sea que hay ahí o de lo que hubo ahí, pero al final como que, o sea, pues yo no tengo tanta experiencia, pero al final me he dado cuenta que toda técnica como que al final tiene como sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál diría usted que es como una de las limitaciones de la metagenómica y cuál vendría como, cuál sería como el futuro de la metagenómica si lo quiere ver así? Sí, pues como es una técnica que está empezando como a revolucionar el mundo. De hecho, Ajá. apenas en el 2020 surgió la Sociedad Científica de DNA en Sedimentos. Ok. Y pues todos nos topamos con los mismos, con las mismas preguntas. O sea, ¿cómo, por ejemplo, tú distingues un microorganismo actual de uno antiguo? Entonces, ahora ya hay técnicas en las que tú puedes aislar el genoma, digamos, del organismo que te interesa, pero eso sí tienes que guardar muestra. Y creo que ese es como que todavía no termina de quedar claro qué tan estéril tienes que trabajar en campo, pero sí que tienes que tener réplicas.
En metagenómica a veces no es tan estricta la réplica, pero si usas barcoding, que es como nada más diriges, por ejemplo, hacia un gen, hacia 16S, solo para tener las bacterias, pues tienes que tener réplicas donde tú puedas explicar que lo que estás viendo es realmente de tu muestra y no es contaminación ambiental. Es un proceso, bueno, al principio bastante caro, creo que ahora los costos han ido disminuyendo y tiene un costo computacional caro, o sea, tienes que tener un clúster de computación, tienes que manejar la bioinformática pues cada vez con más habilidades, pero también como ya hay más gente trabajando en esto, pues los softwares se van también optimizando. Entonces ya tienes como bases de dónde partir, que se adaptan a tus muestras, que puedes ir modificando. Y hay también ya programas o líneas de trabajo en las que puedes remover contaminación ambiental de tus secuencias, entonces trabajar solamente con las secuencias que consideras que son propias de tu muestra. Y algo muy interesante que se ha estado haciendo últimamente y que ahorita pues está en Science, la última publicación, es que en una cueva, bueno, en dos cuevas, una en España y una en Siberia, lograron aislar, bueno, el primer estudio fue que lograron aislar DNA de mitocondria de neandertales y denisovanos de muestras de sedimento de la cueva. Y actualmente ya lograron reconstruir genoma nuclear de sedimento. Entonces, esto es un boom. Yo siento que el futuro de estas técnicas apenas están comenzando, pero al mismo tiempo es como que hay, no sé si da miedo o qué, cuando yo llego como ahorita mi segundo postdoctorado pues estoy terminando y estoy buscando qué hacer y mi idea sería continuar con este tema, pero como que todavía hay miedito porque no se conoce muy bien el área. Entonces, como que realmente va a poder hacer algo, creo que me ven como un poco que estás vendiendo. Pero yo siento que esto ahorita apenas está empezando y los hallazgos que van a salir de aquí van a ser bueno, ya están siendo muy interesantes, empezando porque ya se lograron reconstruir genomas de homínidos antiguos. Pero, Entonces, sí, ¿a qué se esto refiere? es. Como que la ven como con mucho escepticismo de como que es como muy bueno para ser cierto o no ven como, o qué es el como lo que, ¿a qué se refiere? Creo que en el área de geología, que es donde yo he tratado de entrar con esta técnica, a lo mejor lo ven todavía como una técnica muy cara y mm, tal vez muy complicada. No lo sé, como que hasta dónde se podrá realmente, o sea, se podrá llegar hasta allí. Y digamos que como abrir, eh, muchos lugares ya tienen sus líneas de investigación bien establecidas, entonces llegar con una línea de investigación nueva a veces como que no lo ven un poco, pues sí podríamos trabajar en esto, pero quisiéramos que trabajaras principalmente en esto que ya tenemos establecido. Entonces muchas veces la metagenómica la están usando mucho ahorita en para detectar plagas o en toda esta parte de agricultura, como que por allí más o menos se va. Y lo mío creo que todavía es muy como investigación básica, más que aplicada, sí. Y, Entonces allí, pero allí vamos. pero, por ejemplo, ¿a dónde le gustaría llevarlo a usted? Porque, o sea, cabal, como usted dice, la metagenomica, así como está planteada en los artículos de acá, es como investigación básica, pero como si lo queremos ver así, la investigación básica es como es básica, pues se puede aplicar como a un montón de cosas y se puede especializar en muchas cosas. ¿Usted quisiera especializarse en alguna o siempre quisiera mantenerlo como en investigación básica?
Me gusta mucho el cambio climático, todo lo asociado a cambio climático. Entonces, yo pienso que estos estudios, la ventaja es que te dan como las bases de cómo se ha modificado el ambiente y te da también como otra visión de la degradación del paisaje, el calentamiento global, cómo todo esto afecta en cuerpos de agua, ¿verdad? Tan pequeñitos y que, o a veces no tan pequeños, pero realmente es una porción mínima y cómo puede guardar tanta historia y tanto, nos puede estar diciendo tanto acerca de un fenómeno que nos está afectando a todos. Entonces creo que esa parte me llama mucho la atención, la reconstrucción del paisaje, la ecología. eh, y creo que estas aplicaciones también se pueden ver en patógenos, por ejemplo, se pueden detectar más o menos patógenos asociados al humano, a animales. Eh, Creo que es una técnica muy versátil que se puede adaptar bastante bien a entender varios fenómenos. A mí me gusta esta parte, pero no me cierro a poder aplicarla a otros ambientes o con otros objetivos. Ok. Suena, sí, suena muy bonito, la verdad. Solo no sé en qué parte uno, o sea, esto netamente uno lo vería ya en un doctorado, por ejemplo. O sea, sería, o usted se lo da a sus alumnos de licenciatura. Sería interesante verlo en licenciatura, la verdad. Sí, yo creo que sí. Ahorita mi segundo postdoc lo hice con la doctora María Ávila. Ella Ajá. trabaja principalmente ADN antiguo. Entonces yo trabajé la parte de metagenómica en restos humanos antiguos. Entonces la idea era buscar patógenos asociados a esos restos humanos antiguos en enfermedades que tuvieron estas personas, etcétera. Y una de las mejores tesis que yo he visto fue de un alumno de licenciatura que trabajó con virus. Él hizo metagenómica, pero para obtener virus asociados a estos restos humanos antiguos. Y acaba de salir su artículo y para mí es de un trabajo muy bueno de posgrado, para que todos le decimos que sí. Pero yo creo que es también como el entusiasmo que le pone cada quien, las ganas y por supuesto como tener la facilidad de trabajar estos temas, la dirección que tienes. Eh, yo creo que sí es posible que se pueda hacer a nivel de licenciatura algo más pequeño, digamos. Yo creo que mi postdoc fue muy ambicioso y por eso también me tardé un poco porque abarqué 3 dominios, o sea, yo analicé las bacterias, las arqueas y los eucarya asociados a estos sedimentos de 12 muestras para la reconstrucción de todo el Holoceno. Entonces, realmente sí fue un trabajo, lo veo en retrospectiva y digo, no sé si lo volvería a hacer de esa manera, o sea, meterme en tantos. Entonces es muy interesante porque yo creo que de estos trabajos gigantescos pueden salir muchos pequeños trabajos y Ujú. que por supuesto dan para tesis de licenciatura y de posgrado, ¿sí? Dependiendo como la intensidad a la que la quieras llevar. Ujú. Y póngame cabal, eso vi porque cabal el año pasado creo que tuvo una presentación ahí en el IQE y cabal mencionaron esto del postdoc de parásitos de restos antiguos, pero no, estos artículos todavía vienen en camino, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahorita con la pandemia, como que todo se quedó un poco parado. Yo no pude seguir, no encontré como realmente un parásito interesante, encontré toxoplasma en algunos eh, restos antiguos y parecía que era un genoma antiguo, pero luego me di cuenta que el genoma de referencia que yo estaba usando parece que está contaminado con el que está cargado en la base, Ajá.
secuencias de humano. Entonces lo que a mí me estaba mapeando era humano, no era toxoplasma. Entonces como que ahí tuve que volver a empezar de cero y son las cosas que pasan, ¿no? Que tú dices, ya encontré como el super hallazgo y te das cuenta que algo falló. Entonces, en este postdoc escribimos una revisión con mi jefa de las técnicas de captura para DNA antiguo. Ya estamos como en la última revisión y esperamos que salga pronto. Esta revisión, la idea es que los investigadores que trabajan con ADN antiguo tengan estas opciones de técnicas para capturar DNA antiguo en laboratorio y luego analizar nada más estas secuencias. Son técnicas súper interesantes. De esta forma lograron capturar el DNA de los homínidos antiguos y está dando pues, buenos resultados. Creo que esta revisión me tiene muy emocionada porque creo que puede ser un buen aporte a la gente que estudia DNA antiguo. No, y es como bien Sí. interesante porque al final es raro como ver como las citas de los artículos, porque regularmente artículos que son así, de técnicas de referencia, pues mucha gente los cita porque son técnicas de referencia, entonces, cabal, son artículos Sí, así, tienen como mucho eso potencial. también. Sí, eso también espero que lo citen mucho. Pero, Sí. y Pogomar mencionaba algo bien, bueno, algo curioso de que el gen que estaba cargado estaba contaminado, pero por ejemplo, ¿quién revisa que los genes que se cargue estén bien o literalmente uno escoge de un gen cargado su gen de referencia, por decirlo así, de la base de datos? Sí, digamos, hay múltiples bases de datos y Ajá. estos genomas completos, pues también son como un hallazgo y yo siento que en parásitos todavía falta trabajar bastante esta parte. Los genomas que están mejor curados normalmente de parásitos son los que se han trabajado en Sanger, porque ellos tienen ya una experiencia bastante fuerte en secuenciación y en genómica. Pero hay genomas que se usan como de referencia y en toxoplasma, por ejemplo, hay pocos genomas secuenciados, si no estoy mal, creo que habían dos cuando yo trabajé, no sé si ahora hay otro, y justo uno de los dos, que es el más completo, por eso lo elegí, parece que uno de los cromosomas pues tiene secuencias de humano. Esto cómo se ve, pues ya hasta que lo estás usando y entonces tú reportas que, que hay que revisar ese genoma porque pues puede que tenga contaminación de humano. La verdad no supe en ese momento cómo, porque pensé sacar una publicación de esto, que el genoma de referencia está contaminado, pero todavía estoy en eso porque creo que pues sí, hay que curar esas bases. Ujú. Pero está interesante Sí, porque tampoco es que tenga como muchas opciones, o sea, dos es como bien poquito, no es que como, y yo pensé que iba a decir como, no, hay cientos y yo escojo uno y pues, o sea, tener dos tampoco es como bien limitante también, ¿no? No hay como, o a menos que usted haga su propio de referencia también podría ser, ¿no? Que sería un poco tardado, pero... exacto. Es que en parásitos no hay, no, más que todos estos parásitos de enfermedades olvidadas, Ya, ya. no hay como tanto, pero si te metes a buscar el genoma humano, por ejemplo, acaban de Ah. sacar otro más completo, entonces te metes y son muchísimos, hay proyectos de los 1000 genomas, o sea, todo depende del organismo que se esté estudiando. Entonces, por ejemplo, organismos modelos como la mosca, la drosófila, pues ya creo que hay 6 genomas, tampoco son tantos, pero tienes ya varios de referencia de una especie, pero si te metes a ver de la variante, casi que hay un genoma por cada cepa de algún organismo modelo. Entonces, sí, todo depende de qué organismo sea el que estás estudiando, pero ya hay una iniciativa para estos parásitos, entonces ya hay una base de datos solo para Giardia, por ejemplo, para Ah, protozoos. ok. Entonces, ahí encuentras todos los genomas de referencia para protozoos. Hay otra que es para
Creo que hay una que es solo para malaria, o no sé si malaria está dentro de protozoos, pero sí casi cada parásito ya tiene una base de datos y puedes hacer diferentes análisis ya directamente en la base de datos en línea. Entonces sí hay buenas iniciativas. Esto también es de Wellcome, de Sanger, que están motivando como a que se tenga más esta información. Entonces todo esto va en aumento, todo esto está revolucionando y entonces cada vez tenemos mejores genomas, eh, acceso a más información, más bases de datos. Por ejemplo, cuando yo hice mi anotación, tenía muchos falsos positivos. Por ejemplo, me salió koala en mis muestras. Entonces yo dije, ¿cómo koala acá en Sospechoso. América? Ajá. Ajá, pero puede ser que haya mapeado contra koala porque a lo mejor es algún, ¿cómo se llaman estos? Mamífero, ¿cómo se llaman los que tienen bolsitas? Se me fue el nombre. No, Eh, no, sí, 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 sí. marsupial, Ajá. ajá, algún marsupial y era un área del genoma muy, muy conservada, pero con el crecimiento de las bases de datos, tú puedes encontrar organismos con mejor certeza y mayor eficiencia. Por ejemplo, otra cosa que me salió fue caballo en el Pleistoceno, como, sí, como al final del Pleistoceno, las muestras más antiguas me salió caballo. Y me acuerdo que me dijeron caballo, pero aquí no había caballos, los trajeron los españoles y no. Y ahora que trabajé con paleontólogos, ellos encontraron restos de caballo, de camello. Entonces es muy interesante porque sí habían caballos en Ajá. América. Entonces, mis datos los tengo que reanalizar ahora y pues ahora que conocí estos paleontólogos, pues también estoy como emocionada porque creo que puedo comparar más los datos que yo tengo de ADN con los que ellos tienen físicos. Pero para todo eso se necesita tiempo, dinero. Sí. Si quiere como para ya ir terminando, bueno, bueno, como todo, usted tiene varios artículos, entonces, al final no sé, yo puedo leer unos, puedo leer otros, pero al final para usted, ¿cuál sería como el artículo más apasionante en el que ha trabajado, por decirlo así, o el que siempre tiene una historia para recordar, por decirlo así? El de El de metagenómica. metagenómica. Es mi artículo, de que sí te puedo decir que es sangre, sudor y lágrimas. Ese artículo me costó, eh, no, realmente fue una experiencia, es una historia completa y creo que parte de todos esos como las emociones de encontrar de los hallazgos, la presión que tenía por entregar ese artículo era tan fuerte que pues hubieron allí algunos eh, como problemillas que se resolvieron en el camino, pero yo creo que el ver y lo más emocionante creo que fue que el artículo se publicó en mi cumpleaños este año, o sea, la fecha de No. publicación que tiene 5 de julio. Entonces, cuando yo vi, eso fue como la super emoción, ¿no? Todavía como que me cuesta creer que haya salido ese. Fue mi regalo, la verdad es que fue mi regalo de cumpleaños. Esas cosas que dices, no, no lo puedo creer. Y al mismo tiempo me ha abierto muchas puertas porque ahorita soy la única latinoamericana trabajando en Latinoamérica en esta sociedad científica Oh, de wow. DNA en sedimentos, lo cual me da como, pues me halaga, pero al mismo tiempo quisiera que más gente en Latinoamérica se una a esta red. Es muy interesante, son científicos muy jóvenes que están llevando a cabo pues mucha investigación, se hacen seminarios igual para resolver problemas, todos estos problemas que tiene ahorita por resolverse la metagenómica.
De repente te topas con algún problema en el laboratorio y alguien más lo resolvió de otra manera y te van dando tips. Entonces creo que es una red muy, muy interesante y me da gusto de repente cuando veo el mapa y soy el único puntito ahí en México, México, Guatemala, digo yo. Pues es un mundo apasionante. También saber que en México pues hay laboratorios para trabajar DNA antiguo, pues también es algo que hay que resaltar porque pues tal vez no son tan automatizados como en Dinamarca o en Noruega que ya son con robots, o sea, ahí el robot eres tú tienes que hacer todo, pero hay laboratorios para trabajar DNA antiguo y creo que eso es importante de resaltar porque los esfuerzos de todos los investigadores que se van y regresan se ven allí. Como en levantar la ciencia en México. Y yo siento que eso es algo que falta en Guatemala, como abrir esos espacios para los científicos que salieron y que tal vez tienen ganas de regresar y no hay espacios. Entonces, eso limita mucho pues la investigación que se hace a veces, ¿verdad? Nos quedamos siempre como en las mismas líneas y no damos opción a que haya nuevos retornos, nuevos ingresos. Mi jefa, por ejemplo, ella estudió en Dinamarca, luego hizo el postdoc en Estados Unidos y regresó ya con plaza a México. Y todos los investigadores que están en este centro de investigación son investigadores jóvenes que están retornando al país, los está invitando a regresar. Y eso es algo interesante. Que sí los incite a regresar, Sí. dice usted. No, pero y pongámosle si Sí. quiere. No, no, perdón. Y pongámosle cabal. Uy, fue hace rato que también estuvo Andrea Cabrera, que cabal, ella estaba en Dinamarca en un lab de ADN antiguo. Y pongámosle, si quiere, bueno, ya que este es su artículo favorito, por ejemplo, ¿cuál diría usted, así brevemente, que sería el momento de mayor frustración y el de mayor felicidad que tuvo en todo el proceso de hacer ese artículo? Pues yo creo que mi mayor frustración fue, creo que cuando no encontraba por dónde, o sea, de tantos hallazgos que tenía, no sabía en cuáles enfocarme. Ok. Entonces, y me sentía muy sola, como que no encontraba eco con alguien que me dijera, vete por aquí o vete porque para todo mundo era algo muy nuevo. Entonces leía y leía y todo me parecía interesante. Entonces estaba como buscando que el primer borrador de ese artículo es un libro. O sea, escribí tanto porque yo quería poner todo. Pero creo que a partir de ahí para reducirlo pues fue un poco más fácil porque ya tomamos los hallazgos principales. O sea, de ese artículo hay tal vez unas 10 versiones o más o Ala. menos, de todo lo que se movió, eh, a todas las revistas que intentamos enviarlo. Y la verdad es que en Scientific Reports, los revisores fueron 18 páginas de respuesta a los revisores, pero siento que eso fue lo que finalmente le dio su fortaleza al artículo, porque ellos me ayudaron mucho como a terminar de pulir el artículo. Entonces fue una experiencia muy buena. Creo que dentro de todo el proceso tuve varios puntos muy emocionantes, como cuando vi que se podía obtener ADN a partir de estas muestras, fue como, ay, sí, lo logramos y hay ADN. Luego, cuando llegaron las secuencias, yo quería ver todo lo que tenía, qué hay, entonces quería ver qué tengo en esta muestra, qué tengo en esta muestra, y pasaba días solo explorando qué había en las muestras. Eh, Creo que después de toda esa emoción de que tengo información, pues viene esa parte como de qué voy a reportar y será cierto.
todo lo que hay aquí, tienes que comparar con otras bases de datos. A veces te tardas muchísimo en que te corra un programa y no encuentras el error, entonces sí, y la presión atrás de ya está el artículo, ya está el artículo. Ujú. Luego nació mi segunda hija y yo me acuerdo que estaba en el hospital y me entra un mensaje diciendo, ¿y el artículo para cuándo? Y yo, espérenme, denme chance. Entonces sí es mucha presión, fue mucha presión, pero al final pues verlo publicado creo que es como, ay, otro hijo salió. Sí, 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 sí. y que al final lleva más tiempo que un hijo, por decirlo así, hacer un artículo. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este artículo, por ejemplo? Sí, pues yo empecé el doctorado en el 2017 y se publicó este año. O sea, Ala, sí sí, fue un proceso bastante largo, fue una tesis de doctorado. sí. Sí, fue bastante largo. Sí. Y si quiere ya para... Y No, dígame, dígame. no, y como muchos actores, ¿no? Que entraron a colaborar, por ejemplo, en este artículo somos 3 guatemaltecas Ujú. las que estamos. Invité a Claudia Romero, que creo que también ya la entrevistaste acá. Sí, ya. Ella también le pedí casi SOS, necesito ayuda. Y está Lisette Pérez, también otra científica guatemalteca increíble, con la que hemos trabajado muy bien, hemos hecho muy buena sinergia. Y, y creo que eso es importante también porque pues estamos fuera, pero al mismo tiempo estamos formando estas colaboraciones interesantes, ¿no? De científicas guatemaltecas trabajando. Entonces, pues creo que eso también es como una satisfacción grande que dentro de todo, pues vas encontrando pares, ¿no? Con quién puedes trabajar bien. Y lo que decías de Andrea Cabrera, pues justo yo, porque escuché tu podcast, ella hizo una estancia cuando yo estaba en LENAP conmigo ¿Ah? y sí, como que nos perdimos la pista y cuando escuché tu podcast dije, ah, mira, estamos trabajando cosas similares, ¿no? Y Andrea es buenísima y también me ha estado allí ayudando a buscar postdocs en el área. Entonces, pues lo que te quiero decir es que el podcast ayuda también a formar redes. También escuché la entrevista con Tomás Barrientos y a raíz de eso, pues le propuse una colaboración Ah, de y verdad, en esas wow. estamos viendo si sí, a raíz de tu podcast, así que No, gracias. hombre, wow. Sí, entonces vamos a ver si esto funciona y la colaboración se da, pues yo creo que va a ser interesante también promocionarlo por aquí. Ala, sí, por favor. Wow, ala, qué buenísimo escuchar eso. Y el podcast de Tomás Cabal fue hace un año más o menos. Y ala, no, Hace un año sí, yo lo escuché y dije, ay, podríamos colaborar porque no hacemos algo de DNA antiguo en Guatemala y creo que Tomás es la persona indicada por su trayectoria y sus ajá. conocimientos. Y entonces, pues ya hicimos la primera 2 reuniones y esperemos que esto dé frutos. Pues el COVID nos ha parado bastante, pero esperamos que en algún momento podamos tener frutos de estas colaboraciones y ya te lo contaremos para que hagas una edición especial. Ala, no, muchas gracias, Bárbara, de verdad. Y bueno, y si quiere como para ir terminando, por ejemplo, ¿cómo resumiría usted como, no solo su filosofía de investigación, sino cuál sería como su filosofía de vida a partir de todas estas experiencias que ha tenido y todos estos retos? Pues yo pienso que la colaboración científica es como lo más enriquecedor en la ciencia. No podemos trabajar solos, eso es una realidad. Y creo que mientras más redes y como más apoyo tengamos entre nosotros, pues mejores trabajos vamos a hacer. Eh, Creo que también es importante demostrar
que se requieren como estos trabajos multi y transdisciplinarios para realmente hacer ciencia que tenga un impacto. Porque para hacer ciencias por poquitos y que al final no desencadene algo, pues ya creo que ya no va por allí. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer equipo. Y qué mejor que buscar compatriotas, ¿no? Yo creo que hay muchos guatemaltecos muy buenos en todo el mundo trabajando diferentes temas. Entonces, que yo creo que mi filosofía va por allí. Yo creo que las redes y la colaboración es muy importante para realmente hacer ciencia que impacte. Ok, bueno, muchas gracias, Bárbara, por aceptar la invitación de verdad y gracias por pasarse aquí el podcast y por su tiempo. Ah, no, muchas gracias a ti por invitarme. Ya había escuchado varios episodios y ya te cuento de lo bueno que ha salido de tu podcast. No, bueno. Tenía ganas de que me invitaras para contarte. No, muchas gracias y de verdad muchas gracias a la gente que nos escuchó y bueno, no, nos vemos la próxima semana. Y bueno, eso sería Gracias. el podcast, Bárbara.